¿Qué tal, mis hermanos? Pues ya es viernes 9 de abril. Estamos caminando al final de esta primera semana dentro de la octava de Pascua. Y pues bueno, seguimos meditando Hechos de los Apóstoles. Hoy capítulo 4 versículos del 1 al 12. Y en el Evangelio ya no es Lucas, hoy nos narra San Juan, capítulo 21 versículos del 1 al 14. Y en el caso de la primera lectura, pues es una lectura continua, sigue hablando en lo que nos quedamos ayer, como esta predicación de Pedro, después de la sanación del paralítico, del lisiado, pues ha dado un fruto de más de 5,000 personas que abrazaron la fe. Pero también ahora ya no son solamente el pueblo que decíamos ayer que acudía curioso a ver qué es lo que estaba pasando, sino que ahora son las autoridades religiosas las que van por Pedro y por Juan a ver qué es lo que pasa, pero se lo llevan a la cárcel. Nada más que como ya era tarde, lo dejan encarcelado y al día siguiente los llaman a juicio. Y entonces, en este juicio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarles lo mismo. O sea, les vuelve a decir cómo mataron a Jesús, cómo Dios lo resucitó y le dio autoridad. Pero ahora lo importante de esta predicación, aunque al final les dice lo mismo, que ustedes fueron los que lo mataron, etcétera, ahora la diferencia es que lo está haciendo ante las autoridades religiosas, ya no ante el pueblo en general. Ese Pedro que amaba en vida de Cristo, lo amaba, pero con esa debilidad que lo hizo negarlo, hoy lo ama con una fuerza diferente, con una fuerza nacida del Espíritu Santo, después de Pentecostés y después de la experiencia de Jesús resucitado. Ahora no tiene miedo. Incluso enfrenta y soporta todos los castigos y todos los encarcelamientos y todo lo que le sucede después por su predicación. Incluso finalmente acepta y soporta la muerte, y no queriendo morir igual que su maestro, muere crucificado pero boca abajo. Entonces, esa es la diferencia del Pedro anterior, del Pedro que amaba con debilidad, al Pedro de ahora que ama con fortaleza, que ahora predica y aún a las autoridades les echan cara: ustedes mataron a Jesucristo, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. En el, y por eso dice: ningún otro nombre, dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, y ningún otro nombre puede salvarnos, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos que el nombre de Jesús. Eso ya lo deja claro Pedro, y los demás se quedan sorprendidos de esa valentía. Ahora Juan nos empieza a narrar en este evangelio las apariciones de Jesús. Es la tercera vez que se les aparece. Ahora se les aparece a 7 discípulos. Estaban ellos, dice que estaba Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos que no menciona quiénes son. Pedro decide volver a su antigua actividad y les dice: voy a pescar. Y los otros 6 le dicen: vamos contigo. Se van a la pesca, están toda la noche, pero no pescan nada. Y al amanecer están ellos a 100 metros de distancia de la orilla, cuando Jesús en la orilla se les aparece y les dice que si han pescado algo, y ellos les dicen que nada. Entonces Jesús les dice: echen sus redes del lado derecho de la barca. Y lo hacen, y es una pesca, es la segunda pesca milagrosa. Es tan grande que dice que a pesar de que eran muchos pecados grandes, incluso Juan, a pesar de que este evangelio fue escrito muchos años, más de 70 años después de la muerte de Jesús y de la resurrección, hasta dice el número de peces: 153 peces grandes, y que aún así la red no se rompía. Ellos estaban dialogando con Jesús a la distancia, pero dice aquí que todavía no lo reconocían. Sigue siendo curioso cómo después de que es la tercera aparición no lo reconocen, aunque aquí hay el pretexto de la distancia. 100 metros, pues bueno, para que se ubiquen, nosotros en mi tierra decimos 100 metros es una cuadra, más o menos una cuadra de distancia en la que Jesús les habla y ellos le contestan. Y el primero que lo reconoce es el discípulo amado. Dice: es el maestro. Y tan pronto como el discípulo amado dice: es el maestro, Pedro se avienta, es el Señor, y Pedro se avienta al mar
y corre, no quiere esperar hasta que la barca llegue, él corre para ir al encuentro con Jesús. Esto es algo tan hermoso porque nos deja ver que estos discípulos habían regresado a su actividad anterior, a trabajar en la pesca. Eso nos dice a nosotros, mis hermanos, que si tú vas al templo a buscar al Señor, haces bien, porque vas a misa, porque vas a alimentarte de su palabra, porque ya, pues lo que hemos hablado. Pero también en tu mismo trabajo el Señor se te puede hacer presente y tienes que estar con esa disposición, como el discípulo amado, de reconocerlo y con esa disposición de Pedro de salir al encuentro con Él. Y entonces tomar decisiones adecuadas en base a lo que Jesús quiere de nosotros y no en base a lo que nosotros queramos. Ahora es interesante también. Ellos poniendo todo su conocimiento del mar, no pudieron pescar nada. Y Jesús les dice que cambien de estrategia. Ahora háganlo por de este otro lado y logran los resultados. ¿Qué es lo que nos puede decir eso? Que a veces nosotros estamos topándonos con pared, buscando hacer las cosas con nuestros conocimientos, a nuestra manera. Y Jesús te dice, ¿por qué no lo intentas ahora a mi manera? ¿Por qué no lo intentas siguiendo los criterios evangélicos? ¿Por qué no lo intentas ahora poniendo tu oración y tu fuerza en Jesús para que unas tu conocimiento y tu fortaleza con la de Dios, con la de Jesús, y entonces verás resultados diferentes? Pues seguimos caminando, mis hermanos, alimentándonos nuestro conocimiento de Dios, pero sobre todo nuestro amor a Dios, a ese Dios que está vivo, a ese Dios que vive en mi corazón y es el que debe de moverme en mis acciones. Les doy la bendición, esperando que este día sea lleno del amor de Dios y que la Pascua del paso del Señor de la muerte a la vida siga significando el paso tuyo de la muerte del pecado a la vida de la gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Soy el diácono Antonio Cervantes de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Te mando un fuerte abrazo y deseo que la gracia y el amor de Dios permanezca hoy en tu vida. Cuídate mucho, que estés bien.